El doctor Aurelio Suárez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Ha sido catedrático de las Universidades Tecnológicas de Pereira y la Universidad Católica Popular. Es dirigente gremial y político. Es columnista de los periódicos La Tarde de Pereira, Nuevo Día de Ibagué, El Tiempo y El Espectador. Y panelista permanente invitado en la Blut Radio. Quienes escuchan la Blut, ahí podrán ustedes disfrutar de las disertaciones del compañero Aurelio. Y ante todo, ha venido siendo asesor de la Federación Colombiana de Educadores en materia de la financiación de la educación, lo que tiene que ver con los recursos del Sistema General de Participaciones, el SGP, que es lo que posibilita que esta actividad educativa se desarrolle tanto en el aspecto gremial como en el aspecto pedagógico, en el aspecto que tiene que ver con infraestructura, etcétera, etcétera. Y pues para cerrar, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Políticas. Ha publicado muchos libros, fundamentalmente sobre los tratados de libre comercio, el ALCA, especialista en comercio y economía a nivel nacional y mundial. Con ustedes, el compañero Aurelio Suárez Montoya. Gracias, Rodrigo, muy amable. Compañero Jairo, compañero Alonso, demás compañeras directivas, Sindicato de Educadores del Cauca. Para mí pues realmente es muy satisfactorio estar hoy aquí en el municipio de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, tratando de explicar al magisterio y a la comunidad educativa todos los asuntos que están inmersos en la discusión sobre la financiación de la educación en Colombia. Un tema que, como todos ustedes lo vivieron, fue el aliento principal del muy importante paro, casi histórico paro del magisterio colombiano en el primer semestre de este año. Y que, como lo han dicho Jairo y el compañero Ramón Alonso, y como lo ha dicho el compañero Rodrigo, es un tema que va más allá de la preocupación del magisterio. Que va hacia la comunidad educativa, que va hacia nuestros jóvenes, a nuestros niños, y que corresponde a un asunto vital en el desarrollo nacional y en hacer de Colombia un país mejor. Yo voy a presentar 3 elementos para la discusión de ustedes. El primer elemento es cuál es la causa por la que en Colombia se vienen reduciendo los aportes del Estado para la salud y la educación. La causa. Lo segundo, los efectos. ¿Cuáles son las consecuencias de esa reducción de los recursos para la salud y la educación? Y tercero, ¿cuáles son las propuestas que se están manejando y de las cuales tiene que apropiarse la base educativa de Colombia para defenderlas? Con 3 puntos centrales: causa, efectos y propuestas. Es conocido, tal vez por todos los maestros y maestras de Colombia, de todos los municipios del país, que a raíz de la modificación de las llamadas transferencias en el acto legislativo 01 del año 2001, siendo Juan Manuel Santos ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, se modificaron reduciendo los recursos que debían enviarse a municipios y departamentos. Eso es conocido. Después
en el acto legislativo 04 del año 2007, en el primer gobierno de Álvaro Uribe, se le dio a esa destinación otro golpe, otra reducción. Y el resultado es que entre el año 2001 y el año 2016, los recursos que han dejado de llegar a los municipios y a los departamentos para salud y educación suman 138 billones de pesos. Billones, con B de burro, 12 ceros. 138 billones fue el resultado de cambiar la fórmula como se venía mandando los recursos a los nuevos sistemas generales de participación. Antes se llamaba transferencia, situado fiscal, ahora se llama Sistema General de Participación, o se llamó hasta el año 2016 Sistema General de Participación. Ese cambio en la fórmula como deberían enviarse los recursos a como se empezaron a enviar desde el año 2001 y después desde el 2007 significó 138 billones de pesos más para la salud y educación de municipios y departamentos. Y como de esa parte, como de esas transferencias, la mayor proporción era para la educación de esos 138 ha perdido 87 billones. 138 menos, y de esos 138, 87 billones específicamente con respecto a la educación. ¿Por qué el gobierno de Andrés Pastrana y por qué el gobierno de Uribe redujeron esos recursos? Esto tiene que ver, compañeras y compañeros, necesariamente con la política económica que el país ha implantado durante todo el siglo XXI. Colombia, como todos ustedes lo saben, desde comienzos de la década del 90 del siglo pasado, comenzó un proceso que se llamó de apertura, de libre comercio. Es decir, el país se modificó para que pudieran entrar mercancías industriales y agrícolas de otros países, para que pudieran entrar capitales extranjeros sin ningún control de otros países, declarando una nueva política económica. Apertura económica, libre comercio, modelo económico neoliberal, todo eso que se llama bajo esa denominación. Muy bien. Esa política económica en el año de 1999 produjo muy graves resultados para la economía colombiana. En el año de 1999 Colombia tuvo el peor desempeño económico de su historia. La industria cayó, la economía cayó, el desempleo se fue al 20%. 800.000 hogares perdieron su vivienda, los bancos se quebraron, al país le tuvieron que poner nuevos impuestos para rescatar los bancos, el 4 por mil se llama hoy, 23 billones de pesos ha habido que darle a los bancos para su recuperación, y el desastre económico de la apertura en el año 99 fue total y absoluto. ¿Qué pasó entonces, compañeras y compañeros? El Fondo Monetario Internacional, a través de dos acuerdos, el acuerdo stand-by y el acuerdo extendido con el Fondo Monetario, y el Plan Colombia, desde los Estados Unidos de Norteamérica, dos organismos, el Plan Colombia y el Fondo Monetario, le dijeron al país esto, que es lo más importante que voy a señalar. A Colombia lo que le hace falta es más capital extranjero. Colombia no tiene capital suficiente para poder sobrevivir económicamente, y por lo tanto al país hay que hacerle traer capital de afuera, capital extranjero. Atraer el capital extranjero significaba una serie de reformas en el país. Voy a mencionar 3 reformas principalmente. La primera, darles beneficios tributarios, es decir,
darles rebajas en impuestos para que vinieran a Colombia y con impuestos más baratos ese ingreso fuera seguro. ¿Qué hicieron? Dijeron, aquí va a haber ingresos que reciban las compañías extranjeras que no los vamos a tener en cuenta para ponerle impuesto de renta, que pueden deducir lo que reinviertan en sus empresas, que van a tener exenciones, que vamos a darles contratos de estabilidad jurídica, así se llama, contratos de estabilidad jurídica, que van a proteger a esas empresas por 20 años en alza de impuestos. Por ejemplo, la empresa de Bavaria en Jumbo tiene contrato de estabilidad jurídica. Que vamos a crear zonas francas como las que hay aquí, Ley Páez, todo esto, no paga IVA y tiene solo impuesto de renta de tarifa del 15%. Ahí está Kimberly disfrutando de eso, por ejemplo. Y que vamos también, y esa fue de las más importantes, que cuando una compañía extranjera tenga utilidades y las mande al extranjero, no va a tener que pagar impuestos. Hasta el año 2006, esas compañías pagaban 7% de impuesto por cada $100 que mandaban. Es decir, si Kimberly, que está allí, manda $100 a la casa matriz en Estados Unidos, antes tenía que dejar 7. Después del año 2006 ya no tiene que dejar nada. Saca todo pulpito. Y así todas las compañías extranjeras que están en zonas francas y regadas por todo el país. Ustedes aquí las tienen al lado, en el vecindario. Hice una cuenta de cuánto ha sido el costo en impuestos que, por ejemplo, en el caso de las empresas extranjeras, cuando mandan sus utilidades ya no tienen que pagar. Desde el año 2007 a la fecha, y le cuento, compañero Rodrigo, que vale 18 billones de pesos, les hemos regalado a raíz de eliminarles ese impuesto. El profesor Villabona, de la Universidad Nacional, hizo un estudio reciente, sumando todo lo que le hemos regalado en impuestos a las compañías extranjeras para atraer capital extranjero. Y el resultado es que lo que les hemos entregado son 122 billones de pesos. ¿No se les hace una cifra parecida a los 138 billones que se dejaron de entregar para salud y educación? O sea, es claro, es casi una ecuación decir que el gobierno nacional modificó el envío de recursos para salud, educación y agua potable a municipios y departamentos por 138 billones en lo que va corrido del siglo, para poderle entregar beneficios tributarios por 122 billones de costo fiscal a las compañías extranjeras que se instalaron en el país en este periodo. Eso es lo que yo he llamado en mis libros y en mis escritos en los medios de comunicación el modelo de capital extranjero. Primer punto. Pero no solo eso. Y esto que voy a explicar, compañeras y compañeros, les pido la máxima atención porque es fundamental para entender el problema. ¿Cuántos dólares han ingresado a Colombia entre el año 2001 y el año 2016? Han entrado 130.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Todo lo que ustedes ven aquí, la mayoría extranjeros de zona franca, son dólares que han ingresado al país en estos años. La variable principal de la economía se volvió el capital extranjero. Le preguntan a un ministro, ¿cómo va la economía? No, divinamente. 12.000 millones de dólares este año. Ministro, ¿cómo va la economía el año siguiente? No, mejor todavía, 14.000 millones de dólares. Ministro, ¿y este año? No, bajamos un poquito, pero en el otro nos recuperamos. Aquí no se habla de educación, no se habla de salud,
no se habla de igualdad, no se habla de disminución de nada, simplemente si está viniendo el capital extranjero, vamos bien. Especialmente, y aunque yo he mencionado el vecindario, el capital extranjero vino principalmente a petróleo y minería. No es que en el país Colombia se haya vuelto un país petrolero, no. Colombia no es un país petrolero, compañero Jairo. Colombia hizo unas mejoras a las compañías petroleras para que vinieran al país. ¿Qué mejoras hicieron? Pónganle cuidado. Antes del año 2002, una compañía petrolera tenía que asociarse con Ecopetrol para explotar petróleo. Esa obligación se la quitaron. Ya no es necesario asociarse con Ecopetrol, simplemente venga, coja un título petrolero, lo explota y paga la regalía. En la mayoría de Colombia se paga hoy 8% de regalía de petróleo, o sea, de cada 100 barriles de petróleo a Colombia le tocan 8, antes le tocaban 10. En el caso del oro, la regalía queda en el 4. Es decir, cuando ustedes oigan en sus municipios que llega una compañía extranjera a sacar oro, no se preocupen que les van a dejar 4 onzas de cada 100 que se llevan. Por eso la gente vota en contra, las consultas mineras, dicen, tan desagradecidos, veníamos a sacar oro y no les sirvió el 4%, qué desagradecidos. Esos 130.000 millones de dólares que fueron atraídos por descarga de impuestos, también fueron atraídos porque les mejoraron los negocios, especialmente en petróleo y minería. No, Colombia no se volvió petrolero por sí, se volvió petrolero para atraer el capital extranjero, que es el cuento completo que hay que explicar. ¿Cuántos años de reservas petroleras tiene Colombia? No tiene sino 6. Venezuela tiene 100. Irak, Arabia Saudita, Kuwait están por ahí mismo. Colombia con 6 años. Incluso nuestros pozos no son pozos de petróleo nuevo, son pozos de petróleo que llaman de recobro, o sea, pozos viejos que hay que hacerles un tratamiento especial para que el residuo que queda abajo vuelva a flotar. Incluso es más costoso sacar el petróleo en Colombia que en muchos otros países, pero bueno, todo eso se lo inventaron con tratar de atraer capital extranjero, zonas francas, petróleo, minería, porque necesitábamos el capital extranjero. Y además una tercera, tratados de libre comercio, TLCs. ¿Por qué tratados de libre comercio? ¿Por qué los TLC? Porque esos tratados le daban garantías en las inversiones al capital extranjero. Garantías como cuáles, que no se les podía poner ningún obstáculo para sacar la plata de las utilidades y de las ganancias que iban teniendo en Colombia, que no se les podía incluso cambiar las normas, las leyes, porque si no podían demandar al país, como en efecto ya 8 compañías nos tienen demandados en tribunales internacionales. TLCs, rebaja de impuestos y beneficios tributarios, además de mejora en petróleo y minería para que viniera el capital extranjero. Y efectivamente vino, compañeras y compañeros, apunten esta cifra. Llegaron 130.000 millones de dólares entre el año 2001 y el año 2016. Y hasta ahí, todo bien. Este señor Aurelio, este doctor Aurelio, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues hasta ahí todo bien, miren que ha venido plata y todo. Vamos bien. Bueno, se les rebajaron impuestos y nos quitaron salud y educación, pero por ahí todo bien. Lo que al país no le han contado, y esto es lo más importante, es que ese capital extranjero que viene aquí no viene a hacer favores, no viene a hacer caridad, no es Sor Teresa de Calcuta, vienes a ganar plata, a tener utilidades, a tener ganancias, a sacar más de lo que metió.
Y entonces a Colombia no le contaron que de los 130.000 millones de dólares que han metido, han sacado 170.000 millones de dólares. Las utilidades, el capital extranjero, las utilidades que estas compañías extranjeras que se han instalado por acá, y en petróleo, en minería, y Sam Miller que compró Bavaria, y British American Tobacco que compró Protabaco, y Philip Morris que compró Coltabaco, y el señor Efromovich que compró Avianca, las utilidades que todos ellos han tenido son superiores a lo que han invertido. Metieron 130.000 y sacaron 170.000. Es decir, esa economía enferma que en el año 99 se había afectado por la apertura, que ya sí mencioné, y que le dijeron no, su solución es capital extranjero. Después de 16 años lo que ha pasado es lo siguiente: en el brazo izquierdo le pusieron una transfusión de 130.000 millones de dólares, pero en el brazo derecho le pusieron una jeringa que le sacó 170.000 millones de dólares y dejó anémico al paciente. Pero eso no es nada. Cuando un país le entran menos dólares de los que le salen, ese país no puede decir como dice Carabalí cuando le dé plata a alguien: no, no, tranquilo, venga mañana que yo ahí le voy ajustando, no. O Jairo, no. Usted también, Ramón, no, usted paga el día. No, también dice, no, venga mañana, no. Los países no pueden decir eso. Los países dicen, se tienen que endeudar para darle los dólares que no consiguen. Ese punto es más delicado todavía. Colombia desarrolló petróleo y minería, pero marchitó la agricultura y la industria. Nosotros vemos, ojo con esto que voy a decir, nosotros vemos todas las madrugadas a las 4 de la mañana llegar a esta región de Puerto Tejada, Villarrica y Florida, entre otras Candelaria, los calambucos recogiendo los corderos para que corten la caña a golpe de pacora, bajo este sol de condiciones inclementes, casi de esclavitud. Cada vez que esos corderos dan un golpe, sale la caña, de la caña sale la miel, y de la miel sale el azúcar crudo. Y lo que le ha pasado a Colombia, óiganlo bien, es que cada que sale una libra de azúcar al exterior, el país entre el año 2003 y el año 2013 recibió menos plata por esa libra de azúcar. Lo voy a explicar. En el año 2003 el dólar estaba a 2.800 pesos. En el año 2013 el dólar estaba a 1.700 pesos. O sea que cuando salió una libra de azúcar, esa hecha a punta de golpe de pacora en estos calores inclementes, recibía por cada dólar de libra de azúcar, ustedes oyen ahí 14 centavos de dólar la libra. Bueno, cuando se juntaba una libra, Colombia recibía 2.800 pesos. En el año 2003. En el año 2013 solo recibía 1.700 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor Aurelio? Por lo siguiente: como entraron tantos dólares, esos dólares necesitaban volverse pesos, mucha demanda de pesos, como cuando una compañera o un compañero tiene muchos pretendientes o muchas pretendientes, lo que le pasa a Carabalí, ¿cierto? Entonces se pinchan, como dicen los paisas, sube de valor. Cuando entraron 130.000 millones de dólares, muchos dólares querían volverse pesos y el peso se encareció frente al dólar. Bajó de 2.800 a 1.700. Y entonces el golpe de pacora de nuestros hermanos ya no valía el dólar de azúcar a 2.800 sino a 1.700. Y por lo tanto nuestras exportaciones se debilitaron porque salía más costoso. Pero eso no fue lo único. También, como el dólar bajó, el azúcar que se podía traer de afuera, el etanol que se podía traer de afuera, se abarató.
y Colombia empezó a ver en el siglo XXI algo que no había visto nunca en su vida, y era que se pudiera importar azúcar y hasta etanol, debilitando el trabajo de nuestros compañeros. Claro, se encarecieron las exportaciones y se abarataron las importaciones. Y entonces el país, viendo la debilidad económica en azúcar, en banano, en café, el país solo dependía del petróleo para poder funcionar en sus cuentas externas. ¿Y qué pasó? Que Colombia no tuvo los recursos suficientes para poder sostener la plata que las compañías extranjeras iban sacando del país. No generábamos los dólares para poder darles, y por eso, todo eso, nos tuvimos que endeudar. ¿Cuánto era la deuda pública de Colombia en el año 2000? La deuda pública de Colombia en el año 2000, compañeras y compañeros, era de 88 billones de pesos. ¿Cuánto es la deuda pública de Colombia en diciembre del año 2016? La deuda pública de Colombia, óiganlo bien, en el año 2016 es de 470 billones de pesos. En 16 años multiplicamos la deuda pública por 6. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo bien sencillo. ¿Cómo es que se llama el hospital de Puerto Tejada, Jairo? Cincuentenario. ¿Cómo? S3. Bueno. Hospital del Cincuentenario. Bueno, pónganse de acuerdo. Un plebiscito. El hospital del Cincuentenario o S3, en este momento están haciendo una niña o un niño, seguramente hijo de un cortero de caña o una hija de un cortero de caña. Ese niño o esa niña, esa criatura, nace debiendo 10.200.000 pesos, porque si dividimos 470 y tantos millones por 47 millones de colombianos, hasta donde a mí me enseñaron matemáticas, eso da 10,2 millones de pesos. A compañeras que se ríen, no se ría, compañera, que usted también los debe 10,2 millones de pesos. El ingreso promedio de los colombianos es de $5.000 al año, o sea, de 15 millones de pesos. Quiere decir que si cada colombiano le debe hoy al capital prestamista 10 millones de pesos, le está debiendo 2 de cada 3 pesos de nuestro ingreso. Esto lo cuento por lo siguiente, porque en medio de este lío fiscal que tiene Colombia, porque en medio de este desbarajuste de las cuentas económicas del país, al magisterio, a FECODE, a los docentes y a las docentes, a la comunidad educativa colombiana, le corresponde ponerse en pie para defender la plata de la salud y la educación, y que no sea con la plata de la salud y educación como el país le sigue pagando las prebendas, los beneficios, las gabelas, las ventajas descaradas que se le ha dado al capital extranjero. La causa por la cual se ha reducido la plata para la salud y la educación en Colombia y para el saneamiento básico, para el agua potable, es la política económica que se ha impuesto en el país. Una primera fase de apertura y una segunda fase de esa apertura de capital extranjero, que terminó llenando de privilegios a un puñado de compañías, especialmente financieras, petroleras y mineras, a cambio de endeudar al país, de que se lleven el patrimonio natural de Colombia y de reducir la plata para salud y educación. O sea, que ha sido un modelo financiado sobre la base de la enfermedad y sobre la base de la ignorancia. Y permítame, compañero Jairo, decirle una cosa con todo el dolor y solidaridad. ¿Cuáles son los efectos de esta política económica? Ya señalé el primero, en el caso específico que acabo de mencionar. Pero yo hice un recuento de la situación de la educación y la salud en Colombia.
en los últimos años. Y quiero develar una serie de mentiras que se han dicho con respecto a la educación. Primero, que en Colombia ya cumplimos con la cobertura, que ahora le toca la calidad. Ese es un sonsonete que dicen los secretarios de educación, los ministros de educación, las secretarias de educación hasta de los municipios. No, aquí ya tenemos cobertura, ahora nos falta la calidad. Pues no hay ni calidad ni hay cobertura. Y lo voy a explicar. No he encontrado un solo departamento del país donde la tasa de cobertura neta, ni siquiera en primaria, para no hablar de preescolar, esté al 100%. No es cierto. Voy a dar algunos datos que tengo aquí a la mano, si me permiten un minuto. Voy a dar datos que tengo de Bogotá, de Cali y de Antioquia. Un minutico, por favor. Comienzo por Antioquia. Miren ustedes, en Antioquia, en el año 2007, la matrícula oficial total era de 1.169.000 estudiantes. La matrícula oficial total. Estoy cogiendo Antioquia con municipios no certificados, o sea, todo el paquete. 1.169.000 estudiantes. En el año 2015, 1.159.000 estudiantes. Es decir, 10.000 estudiantes menos después de 8 años. Tengo un caso que es el caso del Chocó. Igual, en el año 2007 en el Chocó eran 178.000 estudiantes. En el año 2015, 167.000 estudiantes. En el caso de Bogotá, lo voy a dar por porcentajes. La cobertura neta en educación en Bogotá estaba en el año 2012 en el 95,8%. En el 2014 en el 89%, y con Peñalosa, en el primer año de Peñalosa en el 2016, cayó al 83%. En el año 2010 en Bogotá, oigan la debacle de Bogotá, en el año 2010 la matrícula oficial era 1.025.000 estudiantes. ¿Saben cuántos hubo en el 2016? 827.000 estudiantes, 200.000 menos. Esto tiene una explicación. ¿Cuál es? En la matrícula privada en Colombia hay 1.800.000 estudiantes. Pero de ese 1.800.000, 1.400.000 son de lo que se clasifica como estudiantes que vienen de sectores de ingresos bajos y medio bajo. O sea, compañeros jóvenes, niños y niñas, que deberían estar en la matrícula oficial, al disminuirse los recursos para educación y al disminuirse los recursos para infraestructura educativa, servicios educativos mejores, terminaron estudiando en colegios privados, muchos de ellos de muy mala calidad, de lo que por ejemplo en el sistema educativo de Bogotá llaman colegios de garaje. Ese es el verdadero resultado en materia educativa de haber reducido los recursos para la educación. Como no tenemos nueva infraestructura, como no tenemos nuevos recursos, la gente termina estudiando. Como no podemos construir colegios en zonas donde la ciudad viene avanzando, especialmente en zonas marginales. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, de una cosa. Aquí hay un candidato presidencial que se toma películas entregando casas. Y yo con plata a los colombianos, además, no con la de él. Pero le hago una pregunta adicional. ¿Y dónde está el colegio para esas casas? Pues que eso es sin colegio, eso es sin educación, eso es sin salud, eso es simplemente la cajita de fósforos de 36 metros cuadrados.
Esa es la prueba reina de que en Colombia no hubo plata para la educación, porque en la medida en que se hacen desarrollos de vivienda, no se construye la infraestructura educativa ni de salud complementaria, la gente termina muriéndose por mala atención en salud y en la ignorancia porque no tiene colegio, o al final alguien pone un colegio por ahí a 10 cuadras de ese sitio, a 20.000 pesos la matrícula semestral, y la gente se va para allá a hacer cualquier cosa. No se ha resuelto en Colombia el problema de la cobertura educativa. Tengo el dato también de Cali y del Valle del Cauca, aquí lo tengo. Miren ustedes, en el año 2000, en Cali, en el año 2016, oigan esto, cobertura en secundaria 77%, cobertura en primaria, estoy hablando de Cali, la tercera ciudad de Colombia, cobertura en primaria 83%. ¿Qué se están haciendo nuestros jóvenes? En el año 2011, el total de estudiantes, por ejemplo, en primaria, en Cali, eran 176.000. En el año 2016, 153.000. Se nos fueron 23.000 en ese tiempo. Y no solamente nos fueron 23, tampoco entraron los que se va aumentando, porque ustedes saben que va aumentando la población. En secundaria, en Cali, eran 136.000 en el 2011 y vamos en 120.000 en el 2011. En total, miren ustedes, en el año 2015 en Cali, la matrícula oficial fue 357.000 y en el 2016 343.000. Bien, entre el año 2015 y el año 2016 pasamos de 24% de estudiantes por fuera del sistema educativo en Cali a un 27% por fuera. Es decir, hoy en Cali, 1 de cada 4 jóvenes está por fuera del sistema educativo. Ese es el resultado de haberle quitado la plata a la educación y a la salud. Y demos algunos datos de salud, porque esto no solamente ha sido con la ignorancia, también ha sido con la muerte y con la enfermedad, como se ha financiado las bajas en impuestos al modelo de capital extranjero. Veámoslo. Bogotá, volvamos a empezar. Mortalidad materna en Bogotá por cada 100.000 nacidos. Bogotá, no estoy hablando ni siquiera pues de Villarrica, no, Bogotá. 25,18 muertes de madres por cada 100.000 nacidos en el 2013. En el 2015, 35,22. Desnutrición en menores de 5 años en Bogotá por cada 100.000. En el año 2014, 0,17. En el año 2016, 0,66. Y algo que es, creo yo, un factor común en el país, en Bogotá, pacientes con incidencia de VIH en el año 2014, 26,6% de cada 100.000 personas, VIH. En el año 2016, 34,8% de VIH. Y cuando ustedes miran el VIH en Cali, cuando lo miran en Antioquia, cuando lo miran en Bogotá, crece y crece y crece el porcentaje sin que haya plata para la salud preventiva y mucho menos para los tratamientos retrovirales y mucho menos en los sectores populares. Nos están matando, compañeras y compañeros, nos están liquidando. El modelo de capital extranjero que le quitó la plata a la salud y educación es el modelo del analfabetismo, de la ignorancia, del oscurantismo y del homicidio, yo diría del genocidio que se ha hecho en Colombia con hacer la salud a cambio de entregarle prebendas y gabelas al capital extranjero, que sacó más de lo que invirtió y que terminó endeudando al país en una política fiscal prácticamente impagable. Porque óiganlo bien, compañeras y compañeros, para el año 2018 Colombia se va a endeudar
según el presupuesto, en 50 billones de pesos más. Y va a pagar 48 de deuda pública, pero resulta que de esos 48, 28 son intereses, o sea que vamos a terminar endeudándonos en 28 billones de pesos más, en un círculo infinito, infernal, de que Colombia se endeuda para pagar y paga para endeudarse. La mentira más grande, la segunda, es que el rubro más importante del presupuesto es la educación. No, vamos a dar 37 billones para la educación. No es cierto. El gasto más importante del presupuesto colombiano es el pago de la deuda, 48 billones de pesos. Eso es lo que vamos a pagar en el año 2018. 10 billones de pesos más a lo que se gasta en educación. Termino con lo siguiente, compañeros y compañeras. ¿Cuáles son las propuestas? Primero, no podemos seguir diciendo que en Colombia los ventajas y beneficios al gran capital extranjero se sigan pagando con la salud y con la educación de los colombianos. Es obvio que se deduce de lo que yo acabo de decir acá. Por lo tanto, en consecuencia, hay que desarrollar una fórmula de la cual se abandere el magisterio, se abandere el estudiantado, se abandere la comunidad educativa, se abandere la opinión pública nacional para defender en contra de esta política educativa derivada de la política económica. Primera propuesta, y aquí esto es muy importante porque esto es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso de FECODE. No, yo propongo que volvamos a la fórmula de ingresos corrientes de la nación como estaba antes del 2001, dicen algunos compañeros. Jairo lo sabe, Rodrigo lo defendió, lo defendimos con Raúl Arroyave, lo defendimos con los compañeros en el año 2001, seguramente muchos de ustedes se acuerdan. Quiero contarles lo siguiente. Esa fórmula de los ingresos corrientes de la nación era positiva porque el precio del petróleo iba subiendo y el país tenía un precio importante del petróleo. El ejercicio que hicimos para FECODE, para poder esclarecer este punto, fue averiguar mediante un trabajo econométrico cuáles eran los factores que incidían para el ingreso corriente de la nación. Y lo que encontramos fue lo siguiente: los ingresos corrientes de la nación dependen de el precio del petróleo, el ingreso por habitante y el desarrollo de la industria. Pues bien, eso era cierto cuando teníamos petróleo a $100 el barril. El petróleo bajó a 30 y se ha puesto en unos medios de $50 el barril. O sea que en esa lógica, el precio del petróleo ya no le ayuda al país a los ingresos corrientes de la nación y por lo tanto pegar la plata para la educación de los ingresos corrientes de la nación, voy a decirlo de alguna manera coloquial, ya no es un buen negocio para la educación. Yo escribí un artículo para la revista de FECODE sobre el zarpazo que se le había dado a la educación en Colombia en el 2017. Fíjense ustedes que esto es muy importante. Como dejó de regir el acto legislativo 04 del 2007, como dejó de regir, el gobierno se pegó del parágrafo de la Constitución que dice: la plata para la educación y la salud crecerá en un porcentaje igual, esto es como un trabalenguas, en un porcentaje igual al promedio del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. O sea, que como ya no hay acto legislativo, el gobierno dice: ¿cuánto crecieron los ingresos corrientes de la nación? ¿Qué tanto, qué tanto y qué tanto? En los últimos 4 años. Sacamos el promedio y así crece. Pues bien, como el petróleo cayó tanto, ese crecimiento cayó, y para el año 2017 el gobierno, que no quiso discutir este punto, le bajó 1,5 billones de pesos a las transferencias para salud y educación. En el año, compañeras y compañeros,
en el año 2017 tuvimos menos plata, no solo en términos reales, en términos corrientes para educación. Al gobierno colombiano le bajó la plata a la educación por esto que estoy diciendo aquí. Luego, la fórmula de ingresos corrientes de la nación no resulta ser la fórmula. La segunda, volvemos al sistema general de participación más un porcentaje. Frente a eso, FECODE ha elaborado una propuesta diferente, que yo he participado en conversaciones alrededor de la propuesta, pero fue elaborada por otro grupo de compañeros. ¿De qué estamos hablando? Ya para terminar. Primero, ¿cuánto es lo que le está mandando el gobierno a municipios y a departamentos para un estudiante de preescolar? Le está mandando 2,5 millones de pesos. ¿Y cuánto costaría con todos los juguetes? 6,200,000. ¿Cuánto está mandando para primaria? 1,934,000. ¿Cuánto costaría? 6,109,000. Para secundaria y básica secundaria está mandando 2,175,000. Costaría 6,700,000. Y para media está mandando 2,300,000 y costaría 6,800,000. O sea, tenemos lo que hemos definido una brecha, un roto, un faltante, un desfase. ¿Cuál es la propuesta de FECODE? Esta que estoy explicando acá. ¿Cuánto cuesta tener con nómina? ¿Cuánto cuesta tener sin hacinamiento? ¿Cuánto cuesta tener para que estas aulas que están aquí despintadas y bastante deterioradas puedan tener una nueva forma agradable para los estudiantes? ¿Cuánto cuesta tener este patio sin hacinamientos para que los estudiantes puedan recrearse y tener su rato de esparcimiento, que es parte del currículum? Aquí vale 6 millones de pesos. Entonces lo que hace FECODE es decir, vamos a multiplicar, óiganlo bien, vamos a multiplicar el costo de la canasta educativa por cada estudiante, por el número de estudiantes de cada área, y va a ir creciendo así hasta finalizar el año 2027. Hoy, por ejemplo, lo que se está gastando en la nómina del personal docente, de cada 100 pesos para la educación, son 74. Solo quedan 26 para lo demás. Hay países donde la nómina es apenas el 60 y el resto es para lo demás, cubriendo y pagando bien la nómina. Entonces, lo que se está mirando es cuál es el costo real, lo que llaman, ustedes van a tener que familiarizarse con esta palabra, canasta educativa. Lo que vale la canasta educativa es lo que FECODE va a exigir. No vamos a amarrar, y esto creo que es el mensaje principal, no vamos a amarrar la plata para la educación a la política macroeconómica del país, ni a los ingresos corrientes, ni a la inflación, no. ¿Cuánto cuesta? Tanto, y gire con base en cada estudiante que hay y lo que va creciendo. Es decir, se trata, como se ha explicado, de que la plata que se empiece a girar para municipios y departamentos sea que cierre 4 brechas que hemos identificado. ¿Cuáles son las 4 brechas? Primero, la de la jornada única. Segundo, la de la cobertura, que ya dije que sigue existiendo. Tercero, la de la calidad. Y cuarto, la deuda histórica que se trae de lo que hemos perdido. Es muy importante que todos los maestros y maestras y la comunidad educativa entienda esta fórmula, la haga suya para que la pueda pelear. Profesora, ¿por qué estamos luchando? Estamos luchando porque el gobierno nos quitó una plata y la estamos recuperando. Y la vamos a recuperar sobre la base de que nos cueste estar a mí aquí con un trabajo decente y bien remunerado, y a ustedes las mejores condiciones, y no supeditemos más esto a lo que el gobierno nos quiera mandar después de lo que le sobra de haber favorecido al capital extranjero
con todos los beneficios. Esa es la pelea que tiene el magisterio colombiano. Esa es la lucha que tenemos que librar. Esa es la batalla que tiene Colombia en un destino, en un dilema. Claro que eso significa confrontar la política económica. Claro que eso significa incluso, óiganlo bien, compañeras y compañeros, no se asusten, eso significa una reforma tributaria, pero no de esta reforma contra el pueblo que se hizo, no, una reforma tributaria donde que por fin en Colombia los extranjeros poderosos, los que les ayudan a mantener sus ventajas en Colombia y los grandes élites económicas del país paguen lo que les corresponde en impuestos para financiar la educación y la salud del resto de la sociedad. Yo quiero terminar contándoles esto. Yo comencé una campaña en mis redes sociales el año pasado y en Blue Radio diciendo: ministros, muestren la declaración de renta. Ministros, muestren su declaración de renta. ¿Y qué encontramos? Por fin la tuvieron que mostrar. ¿Y qué encontramos? Que el ministro de Hacienda de Colombia, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, tiene el 73% de su patrimonio en los Estados Unidos y no paga impuestos por eso. Dice el Evangelio de Mateo: dime dónde tienes tu tesoro y yo te diré dónde tienes tu corazón. Ustedes se pueden imaginar que el ministro de Hacienda o el secretario del Tesoro de los Estados Unidos tuviera el 73% de su patrimonio en Rusia. ¿Qué pasaba? ¿Será que el doctor Cárdenas sufre mucho cuando la economía colombiana va mal o sufre más cuando va mal en la economía de los Estados Unidos, donde tiene su patrimonio? Y el ministro de Hacienda de Uribe, Carrasquilla, el que hizo el acto legislativo 04 del 2007, ese ministro de Hacienda creó una empresa en Panamá, en los llamados Panama Papers. Sus empresas en Colombia las volvió afiliadas de esa empresa en Panamá, filiales de ella, y le gira las utilidades sin pagar impuestos afuera. Vamos los colombianos a seguir permitiendo que este tipo de vagabunderías se hagan a cambio de la ignorancia, a cambio del VIH, a cambio de la epidemia, a cambio del genocidio en salud en Colombia. Que sea el magisterio colombiano y esta subdirectiva de Puerto Tejada, que ha sido ejemplar en su lucha, las que encabecen el cambio y la transformación a través de la lucha por la financiación de la educación, de una transformación de la política económica del país. Muchas gracias por escuchar, compañeros y compañeras.